Buen día, hermanos. Espero que estén muy bien en sus casas. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos hoy. Vamos, hermanos, a orar para empezar este culto, para decir a nuestro Dios que le alabamos, que estamos felices porque lo tenemos a Él y porque estamos con bien. Oramos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por esos momentos en que tú nos permites reunirnos como hermanos. Gracias, Señor, porque lo hacemos en nuestras casas, con nuestra familia, Señor, y tú hasta aquí nos has cuidado, Padre. Te agradecemos por todas tus bondades, Señor. Sabemos que hay muchas personas que pues han sufrido en estos tiempos, Señor, pero tu mano poderosa los ha sostenido, Señor, y también a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, porque, Señor, somos humanos y hacemos cosas, Señor, y decimos cosas que no van acorde a ti, Señor, acorde a tu palabra. Te pedimos tu perdón y que tú seas con nosotros, Señor, y nos ayudes a poder entenderlo, comprenderlo, Señor, y hacer más como tú. Te pedimos, Señor, por mi hermano que trae el mensaje de hoy, Señor. Úsalo, Señor, que sean las palabras tuyas, Señor, que lleguen a nuestro corazón, Señor, y que, Señor, hablen a nuestras vidas y Señor, sean palabras que entren a nuestro ser para transformarnos, Padre. Te ponemos en tus manos a Él y sé con nosotros, Padre. Queremos exaltar a ti, Señor. Queremos, Señor, reconocer tu grandeza, Señor, tu majestad y que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así vamos a continuar con unos cantos. Gracias a Dios, el Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, en su brazo fuerte extendido está. Siempre, por su vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Siempre, desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Canta, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Canta,
seco está. En mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. En mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En mi oración en la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Hermanos, les invito a que hagamos una lectura en la palabra de Dios en la carta de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. La palabra del Señor dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Saludos a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Seguimos reflexionando en la palabra de Dios y seguimos reflexionando sobre el nuevo nacimiento. Y vamos a seguir viendo acerca de esta enseñanza importante en la palabra de Dios. Y la semana pasada hablamos sobre la importancia que tiene para nosotros como seres humanos lo que es el nuevo nacimiento y lo que no es. Ahora quiero hablarles sobre el mismo tema del nuevo nacimiento, pero quiero introducirme pensando o hablando sobre la importancia del conocimiento acerca de Dios, que es muy importante en la vida de nosotros, pero también es muy importante conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros, porque a veces es muy difícil conocernos a nosotros mismos, conocer la condición del ser humano, conocer la condición de la humanidad, y por eso vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, para conocernos a nosotros a veces es muy difícil, porque tendemos a pensar que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando de hecho las profundidades de nuestra condición están más allá de nuestros límites, de nuestro entendimiento. Pero vemos que sin la ayuda de Dios pues sería complicado poder conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces se piensa que el ser humano se conoce a sí mismo. Pero la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 19, nos dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y David también dijo en el Salmo 19:12: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Entonces, en otras palabras, nunca llegamos al fondo de nuestra realidad, de nuestra condición como seres humanos. Si nosotros dependiera de nuestro conocimiento, conocimiento de cómo somos, pues sería muy complicado que nosotros pudiéramos conocernos. Ninguno conoce el alcance de su maldad, ningún ser humano puede entender el alcance que tiene su maldad o el alcance de su condición como seres caídos. Pero la Biblia no nos deja sin ayuda para que nos conozcamos a nosotros mismos. Por eso el hecho de que no podemos conocer plenamente a las personas, los pecados y nuestra condición como somos, no significa que no podamos conocer profundamente nuestra condición ante Dios como seres caídos, como seres inclinados hacia la maldad. Entonces la Biblia tiene un mensaje claro y devastador acerca de la condición de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y la razón es para que sepamos que necesitamos de verdad a Dios. Necesitamos de verdad conocer a Dios, porque si no conocemos nuestra condición como seres humanos, pues tal vez no nos llame la atención lo que Dios nos ofrece. Y hemos escuchado, la semana pasada reflexionamos sobre la necesidad de nacer de nuevo, ¿sí? Y Jesús nos dijo en Juan 3:7, es necesario nacer de nuevo. Y en Juan 3:3 también, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, nacer de nuevo es un asunto sumamente serio. Nuestra eternidad está en juego. No veremos el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Por lo tanto, después de haber visto qué es el nuevo nacimiento, ahora veremos por qué el nuevo nacimiento es tan necesario. ¿Por qué no hay otro remedio? ¿Por qué es necesario
o la regeneración. Es necesario una vida nueva, es necesario una vida transformada, una vida sobrenatural, la cual le llamamos el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, que es la regeneración de lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el título que le he puesto a esta reflexión es una interrogante, y le puse ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Y esta pregunta la vamos a responder con varias respuestas que nos enseña la palabra del Señor. Así es que en este pasaje de Efesios, el apóstol Pablo nos va a mostrar respuestas a esta interrogante junto con otros textos que vamos a estar respaldando, y para que nosotros comprendamos por qué es necesario nacer de nuevo. Y esto nos va a ayudar a comprender nuestra necesidad de Dios para entregarnos por completo. Así es que veamos cuáles son estas respuestas de cuál nos enseña la palabra del Señor. Y vemos que en esta carta, 2 veces en los versículos 1 y el 5, Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. De modo que la pregunta es, ¿qué significa esta muerte? ¿Qué significa estar muertos en nuestros delitos y pecados? Y por lo menos hay 10 respuestas en el Nuevo Testamento. Si las consideramos con franqueza y en actitud de oración, nos hará sentir profundamente humildes y nos asombrará ante el regalo del nuevo nacimiento. Por eso es importante que nosotros comprendamos nuestra condición como seres humanos. Y aquí vamos a ver 10 explicaciones bíblicas sobre nuestra condición, que es separados de Dios o muertos espiritualmente. Así es que la primera respuesta que podemos ver por qué necesitamos nacer de nuevo es porque estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Como nos dice el versículo 1 y 2, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces la muerte implica la ausencia de vida. No es una ausencia de vida física ni de ausencia moral, sino más bien es una ausencia de vida espiritual, ¿sí? Entonces estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Entonces el versículo 2 nos dice que estamos andando y siguiendo conforme a lo que dicta el mundo. El versículo 3 nos dice que tenemos deseos pecaminosos. Llevamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, metas, ilusiones, propósitos están enfocados en las cosas que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente la humanidad. ¿Sí? Entonces no estamos muertos en el sentido que estamos inertes, no respiramos o no caminamos o no vivimos, sino que más bien que estamos esclavizados en el pecado. Estamos muertos en el sentido de que no podemos ver ni apreciar las cosas de Dios y lo que Él hace por nosotros. Entonces, muertos espiritualmente es que no podemos responder a Dios, ni a Cristo, ni a su palabra. ¿Por qué? Porque no nos cautiva, no nos causa placer. ¿Por qué? Porque nuestra condición de seres muertos espiritualmente no nos deja. Y esa es nuestra condición como seres humanos caídos. Y esa es una de las condiciones también, que estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Pero también vemos la segunda respuesta, que necesitamos nacer de nuevo porque somos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y nos dice el versículo 3 así: y en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces vemos que el objetivo de decir esto es que establece claramente que nuestro problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que somos.
separados de Dios. Entonces, el problema no es mi prójimo, el problema no es mi amigo, el problema no es mi vecino, el problema no es el presidente, el problema no es los diputados, el problema soy yo como persona. Yo soy el problema. Usted no es mi problema principal, mis padres no son el problema principal, mis amigos no son el problema principal. Yo soy el problema principal. No son mis obras, no son las cosas que yo hago, ni mis circunstancias, ni las personas que hay en mi vida, sino que mi naturaleza es el problema más profundo que los seres humanos tenemos. No es que primero tenía una nueva naturaleza y luego hice cosas malas y obtuve una naturaleza mala, sino que de por sí nuestra condición es que éramos objetos de la ira de Dios. Mi naturaleza, o sea, la naturaleza egoísta del ser humano, egocéntrica y exigente y muy hábil para hacer sentir que usted es el problema. Por ejemplo, a veces cuando escuchamos algo de la palabra de Dios, lo primero que se nos viene en la mente es le queda a él o le queda a ella o es para ella porque ella se porta así. Porque tendemos a desviar todo lo que nosotros quisiéramos que cambiara. Y entonces, nuestra primera respuesta no debe ser la señalar con el dedo. Sino que nosotros debemos entender que nosotros somos el problema delante de Dios. ¿Sí? Pablo describe nuestra naturaleza antes del nuevo nacimiento, que éramos objetos de la ira de Dios. Entonces nuestra naturaleza es tan rebelde, tan egoísta, tan dura hacia la majestad de Dios, que su ira santa es una respuesta natural y justa hacia las personas. Porque su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces una maldición hay sobre todos aquellos que pecan. Van arrastrando esa condenación. Por eso dice la palabra de Dios que son objeto de la ira de Dios. Porque Dios es un ser justo que paga, como dice en su ley, que la paga del pecado es muerte. Por eso todo el que peca merece la muerte. Entonces somos objeto de la ira de Dios. Pero también otra de las respuestas que nos enseña la palabra de Dios, que necesitamos nacer de nuevo porque amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Y nos lo dice en Juan capítulo 3 versículo 19-20. Y esta es la causa de la condenación. Así empieza. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces, nosotros por naturaleza caída, pecaminosa, muertos espiritualmente, amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Y estas palabras de Jesús explican parte de lo que es nuestra naturaleza separada de Dios. No somos capaces de entender cuándo se acerca la luz de Dios, la luz espiritual, y la resistimos. Y cuando la oscuridad espiritual nos envuelve, entonces la aceptamos. ¿Por qué? Porque amamos las tinieblas, dice, por la naturaleza caída. El amor y el odio están activos en el corazón, que no está regenerado, ¿sí? Y se mueve exactamente en direcciones equivocadas. Aborrecen lo que debe amarse, aman lo que uno debe aborrecer. Les gusta andar en lo que su propia naturaleza le gusta y no viene a la luz porque no le agrada esa naturaleza. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que dice la palabra de Dios, que están muertos espiritualmente. ¿Por qué no amamos la luz, sino que ama más la oscuridad? Pero también otra respuesta que vemos en la palabra de Dios es que necesitamos nacer de nuevo porque nuestros corazones son duros como piedra. Y lo vimos en la reflexión pasada en Ezequiel 36:26, que nos dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y luego dice en Efesios 4:18 también:
a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Sí, como eso lo vimos en la anterior reflexión, donde Dios nos dice que quitará en nosotros el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y eso sucede cuando nacemos de nuevo. Nos cambia ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Y en Efesios 4:18 nos dice que Pablo nos está mostrando la condición de los que están alejados de Dios, que los que están muertos espiritualmente. Dice que están alejados en la ignorancia, que tienen oscurecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. El fondo de nuestro problema no es que sean ignorantes o que no conozcan o que no hayan escuchado alguna vez la palabra de Dios, sino que hay algo más profundo. La ignorancia que hay es la dureza de su corazón. Nuestra ignorancia es una ignorancia culpable, no es inocente, porque aunque escucha o aunque oye la palabra de Dios, pero la rechaza. ¿Por qué? Porque aborrece la luz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una ignorancia que rechaza conocer a Dios? Por su corazón duro y resistente. Y en Romanos 1:18 nos dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, las personas muertas espiritualmente obstruyen también la verdad con injusticia. La ignorancia no es nuestro problema, sino más bien es la dureza y la resistencia que ponemos ante Dios. Y otra de las respuestas que vemos también en la palabra de Dios, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Es porque no somos capaces de someternos a Dios ni agradarle en nuestra naturaleza caída. Y nos dice Romanos 8:7 y 8. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta de lo que Pablo nos está diciendo, o lo que nos quiere decir, que con la mentalidad pecaminosa y vivir según la naturaleza pecaminosa no podemos agradar a Dios. Entonces el versículo 9 nos dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, está comparando a los que son nacidos de nuevo y tienen el Espíritu de Dios, y por lo tanto tienen a Dios en su vida y han nacido de nuevo. Y toda esa mentalidad que antes tenían ha cambiado. Ya no tienen esa mentalidad pecaminosa, pero aquellos que no han nacido de nuevo, todo eso la tienen. ¿Sí? Por eso es que no pueden agradar a Dios. Por eso, por más que se esfuercen y digan, yo quiero ser buena persona, no pueden. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Entonces, porque su punto es que sin el Espíritu Santo, nuestra mente es tan resistente a la autoridad de Dios que no vamos a someternos a Él. Y no nos podemos sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estamos separados, aborrecemos la luz y no podemos agradar a Dios. Pero también otra de las respuestas que vemos es que necesitamos nacer de nuevo porque no percibimos a Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos percibir a Dios. Efesios 4:18 nos dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Aquí Pablo nos muestra otra cosa de lo que implica esta muerte y dureza en lo que no podemos hacer. Dice que el hombre natural
O sea, es decir, la persona no regenerada, no nacida de nueva, no percibe las cosas de Dios. O sea, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Para él es estar loco. Y no sé si alguna vez han escuchado a alguna persona que le dice, tú estás loco, ¿sí? Porque para él es locura, no las puede entender. El problema no es que las cosas de Dios estén por encima de la intelectualidad, sino más bien el problema es que la ve como locura. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es una locura. De hecho, para él son lo peor, ¿sí? Entonces se trata de la imposibilidad que tiene el ser humano de poder entender a Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque el ser humano está incapacitado para poder entender las cosas de Dios. Pero si no se arrepiente, seguirá en su muerte espiritual. Pero también otra de las respuestas que vemos, que ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Es porque somos esclavos del pecado. Nos dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y en Juan 8:34 Jesús decía, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces vemos cómo si no nacemos de nuevo, estamos muertos espiritualmente, somos esclavos del pecado, ¿sí? Pablo vemos que en Romanos nos dice que nuestra liberación de la esclavitud del pecado, da gracias a Dios por ello, pero estábamos una vez enamorados del pecado. Eso dice que el ser humano que no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, está enamorado del pecado, está esclavizado por el pecado. No pueden dejarlo, no pueden separarse de él, ¿sí? Pero hasta que suceda algo podrán separarse de ese pecado. ¿Y cuál es? Es el nuevo nacimiento, porque Dios nos da una nueva vida espiritual, una nueva naturaleza que aborrece el pecado y ama la nueva vida espiritual, una nueva naturaleza que aborrece el pecado y ama la justicia, y entonces somos libertados del yugo del pecado. Así es que otra de las razones también es que necesitamos nacer de nuevo, porque somos esclavos de Satanás, ¿sí? Aparte de que somos esclavos del pecado, también la palabra del Señor nos enseña que todos aquellos que no han nacido de nuevo, que están muertos espiritualmente, son esclavos de Satanás. Dice Efesios 2, 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y luego nos dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y esta es una de las cosas más terribles acerca de la muerte espiritual. Nuestra muerte responde al diablo y está en perfecta sintonía con él, porque las obras de él es la que hace. Sí, veamos cómo Pablo describe nuestra muerte en Efesios. Dice, cuando estábamos muertos, ¿qué? Estábamos conforme a los poderes de este mundo. Estábamos sometidos a los poderes de este mundo. Nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, ¿sí? Vivíamos según el espíritu que ejerce poder en los que viven en la desobediencia. En otras palabras, las características de las personas no regeneradas, no nacidas de nuevo, es que sus deseos y sus decisiones son conforme al enemigo de Dios. Su voluntad está entregada a él. La persona no regenerada se mueve conforme al padre de la mentira, conforme a la naturaleza del enemigo. Pero el yugo está, podríamos decirlo, está sometido a la voluntad del diablo. Y lo vemos en 2 Timoteo 2:26, donde nos dice que los ministros, veamos cómo dice así, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todo, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que despierten y se escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.
Pablo le decía a Timoteo, no debe ser esto y lo otro, peleonero, sino al contrario, debe ser humilde, corregir con amor y todo, para que los demás puedan ser capaces de escaparse de la trampa del diablo, el cual los tiene cautivos, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, eso prácticamente lo que sucede en el nuevo nacimiento. Nos arrepentimos de nuestro mal proceder, creemos en Cristo y entregamos nuestra vida a Él. Y esta es la clave para liberarnos de la esclavitud que nos tiene Satanás. Somos esclavos de Satanás si no hemos nacido de nuevo. Dios concede el arrepentimiento y despierta la vida para que nosotros podamos estar libres de todo eso. Pero otra de las razones, otra de las respuestas que podemos ver, que es la última que vamos a ver ahora, necesitamos nacer de nuevo porque nada bueno hay en nosotros. Nada bueno hay en nosotros. En Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto es algo que muchos no entendemos. Una persona no regenerada piensa que hace muchas cosas buenas y no sabe que hace muchas cosas malas, más malas de las que hace bien, y no puede entenderlo. Pero Pablo nos dice que no hay nada bueno en nosotros, pues todo lo bueno viene de parte de Dios. Y si no estamos unidos a Cristo, no estamos unidos con Dios, nada bueno hay en nosotros. Por eso, de todas nuestras relaciones personales, sociales, familiares, amistades y todo lo demás, hay un problema. Pero el problema no son ellos, sino somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué creen que hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantos asesinatos, secuestros, todas esas cosas? Porque en el ser humano no hay nada bueno. Porque el ser humano se encuentra alejado de la fuente del bien, que es Dios. Y esta es nuestra condición como seres humanos. Si no hemos nacido de nuevo, esa es nuestra condición ante Dios. Sin el nuevo nacimiento estamos así, como todos los que hemos mencionado. Sin la regeneración estamos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Toda la persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, dice que está separado primeramente de Cristo. Está excluido de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así vive toda aquella persona que no ha conocido a Dios, que no ha entregado su vida a Él. Por eso, para el ser humano es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, nuestra condición como personas, como seres humanos, no tiene ninguna esperanza. Y no podemos arreglarla con reglas morales, con buenas obras, porque nuestra condición es como la hemos mencionado. Los muertos no mejoran, no cambian, simplemente se van deteriorando más. Los muertos necesitan una cosa antes de que pueda suceder algo más, que es tener vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y para concluir este mensaje de la palabra de Dios, quiero que ustedes reflexionen sobre todas estas cosas que hemos visto, que es necesario nacer de nuevo porque el ser humano está muerto, separado de Dios. Y hemos visto cuáles son estas razones o respuestas que por qué necesitamos nacer de nuevo. Primeramente, porque estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Somos objetos de la ira de Dios, ¿sí? Amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Nuestros corazones son duros como la piedra.
No somos capaces de someternos a Dios ni de agradarle. No percibimos a Dios. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás y nada bueno hay en nosotros. Pero hay algo muy importante que la misma palabra de Dios nos presenta. En Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La misericordia de Dios, el amor y la gracia de Dios están al alcance de todo ser humano. Están al alcance de todas las personas. El remedio para la condición humana es Dios. Dios, que ha mostrado su gran amor por la humanidad, por nosotros, al mandar a su Hijo Jesucristo, al morir allá en la cruz, a pagar nuestra deuda, a pagar nuestro pecado, a pagar lo que era el objeto de la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Toda la ira de nuestro pecado, lo que de nosotros debíamos pagar, cayó sobre Jesús. Y eso es el que dice el apóstol, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y esa es la clave del amor de Dios, que ama a todas las personas y que Él no quiere que ninguna se pierda, sino por el contrario, que quiere que todos se salven. Por eso yo les animo y les invito para que ahora que ya vimos, ya conocemos la condición humana y que Jesús entregó su vida por todas esas cosas, decidamos en nuestra vida entregar nuestra vida a Jesús, a nuestro Dios. Por eso te animo, si tú no te has entregado, pero has escuchado muchas veces la palabra de Dios, has escuchado muchos mensajes, reflexiones, muchas personas te han platicado acerca de Dios y no has querido entregar tu vida, no pierdas el tiempo. Recuerda que nuestra condición como seres humanos es sin esperanza, pero si tú quieres llegar a la eternidad, a la vida eterna, hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso yo te animo, te invito a que tomes una decisión en tu vida y entregues a Cristo toda tu voluntad. Y si tú eres uno de los hermanos cristianos que ha entregado su vida, yo te animo para que tú compartas esa vida que ya tienes, que la compartas con otros que aún no la tienen. Porque Dios nos ha llamado a compartir todo lo que nos ha dado y juntos vivamos nuestra nueva vida en Cristo. Con gran alegría debemos entregarnos día a día nuestra voluntad a Dios. Recuerden que debemos ir despojándonos de toda nuestra vieja naturaleza y debemos vivir conforme a la naturaleza de Dios. Por eso, mis amados hermanos, yo les animo para que juntos demos a conocer el nombre de Dios en estos tiempos tan complicados. Y tú, amigos que nos ves, te invito a que tú reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida. Así es que yo les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor para darle las gracias por su palabra, porque nos enseña cómo es la condición del ser humano y la necesidad de nacer de nuevo. Así es que te damos gracias, Señor, por tu gran amor que nos muestras a través de tu palabra y nos enseñas por qué es necesario nacer de nuevo. Gracias, porque un día nos alcanzaste y nos diste la vida eterna y nos regeneraste,
nos diste tu Espíritu, por eso podemos hablar de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
amor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido reunirnos una vez más a través de este medio. Gracias a Dios porque los ha mantenido con bien a todos ustedes. Y vamos a orar en este momento para terminar este culto, hermanos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor, y eres bueno a cada momento con cada uno de tus hijos. En este momento, Señor, te agradecemos porque tú nos sigues permitiendo, Señor, grabar estos cultos para poder llevar tu palabra a mis hermanos, Señor, a tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir que tú nos cuides, Señor, nos guardes a cada uno en la semana. Guarda a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, Señor, en sus labores que hagan en toda la semana, Señor. Cuida a sus familias, Señor, cuida su salud. Y Señor, si es tu voluntad que podamos seguir reuniéndonos a través de este medio, Señor, ayúdanos y, Señor, danos un corazón deseoso de estar contigo, Señor, deseoso de adorarte, Señor, en todos los días de la semana, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal, Señor, como tú mandas. Y, Señor, te damos gracias y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, los avisos, hermanos, son que los miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la noche por medio de Messenger en línea, y les recordamos también que se sigan reuniendo los domingos con este culto familiar. Dios les bendiga, hermanos.